Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Sagitario. Muchísimas gracias también Sagitario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Mi querido Sagitario, estoy contento porque en Barcelona estamos a 17 grados. Al fin, al fin. ¿Cuánto? El invierno se había alargado, cariño, hacía mucho frío. Y hoy día 17 grados es como si fuera verano, por Dios, al fin. Muy bien, Sagitario, estoy contento y te doy toda mi buena vibra, ¿vale? Toda mi buena energía. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Ten cuidado con las estafas. Yo no entrego lo que es número personal ni pido lo que es número personal. El viernes a las 9 de la noche, horario de España, el super chat. Empezamos, cariño. Muy bien. Mi querido Sagitario, no sé por qué siento con las energías del cuenco tibetano que muchos de vosotros como que tienen una desilusión o de repente tú esperabas más de alguien o te cuesta de repente entender por qué la indiferencia de ellos. ¿A dónde va esta historia? ¿Tiene sentido esta historia? ¿Esta persona me amará? ¿Esta persona me pensará? ¿Hay futuro en mi vida? ¿Te estás comiendo la cabeza, cariño? O simplemente de repente estás en una relación que está bien, pero sin embargo te preguntas, ¿esta relación funcionará? Porque veo como que tienes una lucha, un conflicto interno referente a tus ilusiones, referente a la historia que estás teniendo o a la historia que tú has tenido, ¿vale? Es como si se hubiera roto, yo qué sé, tu castillo de cristal, cariño. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano, perdón, no, del tarot. ¿Qué es del cuenco tibetano? Del tarot. Es la emoción, chicos, es el clima que hace calor. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen. Vamos a hacerlo con el tarot arcano, ¿vale? Con mucha fe. A ver, mi querido Sagitario, ¿qué nos quieren decir para vosotros con el tarot arcano? Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo. Sale la carta de la Reina de Pentáculos. Tenemos aquí también la carta del As de Pentáculos. Y tenemos la carta del 3 de Copas. Yo lo que estoy viendo, Sagitario, tu historia no está perdida. Es cierto que una de las dos partes como que no enfrenta la situación o no se miran, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque es como si tú o la persona de tu interés no quiere salir de su centro de confort. ¿Por qué te digo? A pesar que todo conspira a tu favor, Sagitario, a pesar que las energías me dicen, las cosas van a ir bien, o esta relación tiene futuro. Porque mira, ya seas tú o la persona de tu interés, no mira la fortuna o los regalos que Dios el universo te quiere entregar. Da la espalda, cariño. Y veo que te aferras de repente a lo que tú tienes, o te aferras de repente a lo que tú sientes que es tu seguridad. ¿Te cuesta salir de tu centro de confort? ¿O a la persona de tu interés le cuesta salir de su centro de confort? Y mira que te estoy diciendo, Sagitario, que hay futuro, ¿vale? Hay futuro con esta persona. Solo que falta un poco que las energías coinciden bien o que tú o la otra persona pues tome las riendas de su vida. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del 3 de Copas y la carta de la sacerdotisa. A lo mejor de repente me dice Richard, sí, nosotros tenemos futuro, todo va de maravilla. Pero yo siento también como que hay terceras personas. Yo siento que a lo mejor de repente ha influido, puede ser la comunicación de la madre, del padre, de los hermanos, referente a tu historia, cariño. Sientes que el gran amor de tu vida no se alejó simplemente porque quiso, sino como si hubiera influido algo. O que el gran amor de tu vida no tome esa decisión porque tiene la manipulación de alguien. O a lo mejor, Sagitario, tú te dejas manipular, ¿vale? Eso es lo que estoy viendo aquí. Porque veo mucho grupo de personas, cariño. Veo mucho grupo de personas. Pero sobre todo, ¿no será, cariño, que tú estás sacando conclusiones antes que se concrete la historia? ¿Por qué no disfrutas? ¿Por qué no vives el momento, cariño? Disfruta de esta persona, toma tus propias decisiones. Si en ese momento me dice Richard, bueno, es que mi madre y mi padre no aceptan que esté con esta persona.
Te pregunto, ¿cuántos años tienes tú? Si eres menor de 18 años, pues tienes que aguantarte, te soy sincero, ¿vale? Porque estás en la tutela bajo tus padres, no puedes hacer nada, cariño, en pocas palabras. Salvo que te independices, es otra historia. Pero yo lo que veo aquí, si tú ya eres mayor de edad, si tú sientes que tienes que luchar por tu amor, por tu historia, y de repente tu entorno no está de acuerdo, cariño, toma las riendas de tu vida. Y esto también tendría que hacer tu pareja o la persona que tú tienes interés. Puede ser que me digas también, Richard, lo que pasa no es lo uno ni lo otro. Lo que pasa es que esta persona no sé qué es lo que propone, cuáles son sus intenciones. No sé si me ama, si solamente es deseo. No sé si está conociendo a otras personas. Hay un grupo de vosotros que es verdad que a lo mejor, al igual que tú, Sagitario, que estás teniendo contacto con otras personas o quieres de repente tener contacto con otras personas, la persona de tu interés también está haciendo lo mismo. Esto es especialmente para este grupo que a lo mejor me dice, Richard, lo he conocido por el internet, pero justo en esa página también me contactó otro o me contactó otra, ¿vale? No sé, estoy decidiendo, estoy pensando, hashtag, estoy confundido, hashtag, ¿me amará? Hashtag, ¿me amará Pepito? ¿Me amará yo que soy Lupita? Estás en ese plan, ¿vale? Entonces, tienes que también decidir ya. No vaya a ser que la persona de tu interés se desilusione al enterarse que tú estás, hashtag, amo a dos amores. Entonces, tienes que balancear esto, ¿vale, cariño? Porque yo veo una decepción, yo veo una desilusión. Si tú me dices, Richard, no es que la otra persona se va a desilusionar, yo me he desilusionado de ellos. Entonces ya tienes la respuesta que tienes que empezar a hacer filtros. Libérate de aquellas personas o de esta energía que simplemente no te aporta nada. Muy bien, pero si hay futuro, pues decídete ya, cariño. No puedes estar, Richard, tú mismo has dicho, es primavera. ¿Me quiere, no me quiere? Voy a estar picando una flor, otra flor. Yo qué sé, ¿te crees yo que soy gourmet? Es gourmet, ¿te crees la estrella Michelin, cariño? Que vas de restaurante en restaurante a comer. Es esto, muy bien. Te voy a dar lo que es signos, a ver qué nos quieren decir. A ver, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Y si la persona de tu interés está en ese plan, que está conociendo a Mengano, Sultano, Pepito, Juan, Alberto, María, Roxana, cariño, pues tienes que darte también tu valor, ¿no? No puede ser esto, Richard, es que yo lo quiero, Richard, yo lo quiero, me ha pedido tiempo, pero sigue conociendo a otras personas. Tienes que agarrar esto, mira, agarra la chancla y se lo tiras, ¿vale? Así. Sagitario, agarra la chancla y se lo tiras. ¿Qué es esto? Que dame tiempo, que quiero seguir conociendo a más personas. La persona que ama de verdad está contigo. No te está poniendo ese cuento, reacciona ya, ¿vale? O la chancla va a ir para ti. Muy bien. Vamos a ver, signos. Me sale un Leo. Me sale lo que es un Cáncer. Me sale lo que es un Libra. Un Tauro. Me sale otra vez Libra. Y me sale un Virgo. Muy bien, cariño. Hay algo que te ha causado desilusión. Esa es la clave, cariño. Hay algo que te ha causado desilusión. Vamos a continuar. A ver, voy a cambiar de mazo, ¿vale? Voy a utilizar lo que es el mazo de la New. Vamos a ver, el tarot de la New. Te lo enseño, cariño. Creo que se mira aquí un poco, ¿no? Mejor. Así para que puedas ver cuando yo barajeo las cartas. Es muy importante, para que veas que yo no lo tengo ya editado. Uy, se me cayó la carta. Voy a recoger. Eso me pasa por abrir la boca. A ver qué sale aquí. A ver. Tenemos la carta del As de Espadas. Hay una persona que te piensa, cariño, ¿vale? Pero esta persona veo que siente que tiene el poder. O es una persona muy orgulloso, muy orgullosa, pero siente que tiene el poder. Sí, a pesar que te piensa como que se protege, tiene como una coraza, mira. Hay como una coraza aquí. Vamos a continuar. Tenemos también la carta de la Reina de Pentáculos. Puede ser que tú has tenido una discusión con esta persona. O tú en estos momentos con él o con ella ha habido un enfrentamiento. Por eso nos hablan de que estás desilusionado o desilusionada. Esta persona te piensa, pero te vuelvo a decir, tiene una coraza muy grueso, la cual de repente esto puede ser muy negativo, cariño, porque aunque te piense, te extrañe, te ama, como tiene el ego tan alto, que se va a estrellar un día, pues no da pasos. Vamos a ver. Tenemos aquí la carta de la Torre. A mí lo que me está diciendo Sagitario, ha llegado el momento que hagas tu cambio. Ha llegado el momento que busques la luz, que busques la felicidad. ¿Por qué te digo? Porque tenemos la carta de la Torre y tenemos la carta del ermitaño.
No te cierres en tu bucle, no te cierres en tus pensamientos. Richard, ¿será que esta persona volverá? Y lo voy a esperar, yo qué sé, como la vieja del muelle de San Blas, cariño, ahí. Todo arrugado vas a estar, ¿vale? Con tu vestido roto y todo. Los cangrejos te van a comer, cariño. Entonces, Richard, tendré que esperarle 1000 años. No vas a vivir 1000 años, cariño. No vas a vivir, te lo digo así. No vas a vivir. Quizás llegues a 120, quizás. Pero no vas a vivir 1000 años. Entonces, yo lo que te diría, Sagitario, Richard, qué malo que eres. No, soy realista. Es que ya te veo, ya, Sagitario. Ya te veo en plan ilusionado. Richard, lo voy a esperar 1000 años. Es que no vas a vivir. ¿Tú qué te crees, Matusalén? Sagitario, tienes que empezar a hacer cambio, ¿vale? Me dicen, tienes que salir de tu centro de confort. Porque la carta del ermitaño, aunque es una carta, dependiendo de la carta que tengas al costado, es bueno, ¿vale? Pero me sale al costado de la torre. Entonces me está diciendo que estás en un bucle, que no estás avanzando, que no quieres salir de tu centro de confort, que estás viviendo de tus recuerdos, cariño. Entonces empieza a hacer tu cambio, ¿vale? La carta del 8 de copas, y tenemos aquí también la carta del 7 de copas. Mira, cariño, que tú... Es que yo creo que a ti te falta un espejo en tu casa, ¿verdad, Sagitario? Te soy sincero. Ponte un espejo bien grande, ¿vale? Y cada vez que te mires en el espejo, di... ¡Qué hermosa que soy! ¡Qué guapo que soy! Por Dios, soy un bellezón. Lo tengo todo grande, todo grande. Entonces, cariño, tienes que empezar a subir tu autoestima. O tienes que reconocer de que tú, pues, vales mucho. Porque yo veo aquí que hay personas que te piensan, hay personas que están por ti, pero como que tú eres... Hay una palabra que no puedo decir, ¿vale? Eres una persona que tira la piedrita, por no decir otra cosa, tira la piedrita. Este muchacho, esta muchacha se ilusiona, va detrás de ti y luego tú lo rechazas, cariño. Es esto, yo qué sé. Vas en plan digno, ¿vale? Pero estás cometiendo un error, cariño, te lo digo así. Eres como las personas que llaman la atención y luego le dejas vestido y alborotada. Lo dejas como novia en el altar. Como novia en el altar este muchacho, esta muchacha, ¿vale? Entonces me dicen, las cosas no funcionan así, Sagitario. No funcionan así. Tienes que dejarte amar. Tienes que dejarte querer también. Porque todo tiene un límite, cariño. No vaya a ser que a ti te lluevan las chanclas luego, ¿vale? Porque ese muchacho, esa muchacha se puede sentir resentido o resentida y te va un chancletazo lo que es a ti. Entonces, todo tiene su límite. Si estás en plan coqueto, coqueta, Richard, es que ahora me siento poderosa. Ahora me siento poderoso, Richard. Nadie va a poder conmigo. Pues entonces, cariño, yo qué sé. Si no quieres nada serio, no pasa nada, ¿vale? Cómetelo todo lo que tú quieras. Sigue jugando ahí. Sigue jugando. Pero si quieres algo serio, tienes que también ir por lo legal. Vamos a ponerlo. Por lo legal, ¿vale? Vamos a continuar. Hay una persona en la cual de repente tú recuerdas, o esta persona te recuerda. Vosotros terminaron una relación. Vosotros sí. Creíste que a lo mejor todo era una fantasía, una ilusión. O ellos de repente. Tú ve tomando lo que es tuyo. Veo que hay mucha soledad. Veo que hay mucha tristeza. Veo que inclusive de repente me dice Richard, nunca he sentido de parte de ellos un amor verdadero. Siempre es como si yo hubiera estado en segundo plano. Es como si esta persona a mí solamente me utilizó. Ya sea de repente por dinero, ya sea de repente porque se sentía bien contigo, por la parte sexual, etcétera, etcétera. Pero yo veo aquí, veo que esta persona, cariño, por eso te he dicho, hay un grupo de ustedes que está lidiando con personas que a lo mejor son de elemento fuego, o a lo mejor de repente de cualquier signo, pero tienen una coraza, cariño. Tienen ahí, yo qué sé, se han metido en un búnker, la cual tienen el corazón de piedra. Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra, porque sin ti no sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti. Esa es la música, corazón de piedra. ¿Quién lo cantaba? No me acuerdo, era una novela, ¿vale? Era una novela antaño, es esto. Pero veo que esta persona, yo creo que esta persona no vaya a ser, cariño, que te espía, no vaya a ser que está pendiente de ti, también sufre lo que es en silencio, no puedo quitarle ese mérito, ¿vale? Sea de repente se haya portado mal o bien contigo. Esta persona también sufre en su mundo, en su búnker.
en su búnker. Solamente que le cuesta abrirse, cariño, ¿vale? Pero te quiere. En pocas palabras, te quiere, pero es el orgullo. El orgullo nunca lleva nada, Sagitario. Ni para ti, ni para esta cucaracha. Muy bien, vamos a ver. Iniciales, ¿qué nos quieren decir? Siento un acuario, Sagitario, a lo mejor te lo he dicho. Siento un acuario. A ver, vamos a continuar. A ver, iniciales. Me sale la letra L. Me sale la letra G, de gata o de gato. La letra Y, la letra C y la letra V, cariño. Muy bien, de vaca. Vamos a empezar, a ver. ¿Qué más me quieren decir las cartas? Vamos a preguntar un mensaje a los arcángeles. Yo creo que es muy importante el mensaje de los arcángeles. Es muy importante. Yo sé que a lo mejor me dirás, Richard, solo quiero saber de mi ex. Mi mundo ya no tiene sentido, solamente mi ex. Cariño, los arcángeles te dan mensajes para que tú evoluciones, para que tú crezcas también. No dicen, ocúpese de sus problemas familiares, su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres. Si tú me dices, Richard, no, yo no tengo problema con mis padres, entonces me están diciendo tienes que quererte tú, ¿vale? O simplemente ocúpate más de tu familia, de tu entorno, de tu gente, de estas personas que te arropan en los momentos más difíciles. Es esto. O puede ser, porque ya te he dicho al principio de la lectura, que a lo mejor influyen tus padres o manipulan en tus decisiones, o puede ser viceversa también en ellos. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Di, bueno, papá, mamá, así lo decimos aquí en Barcelona, papá, mamá, yo sé que tú has cometido un error, yo sé que a lo mejor me estabas protegiendo demasiado, pero yo quiero ser feliz, te guste o no, ¿vale? Yo perdono tus errores y espero que también tú respetes mi forma de ser. Es así de simple, cariño. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora economía, ya, porque me van a decir, Richard, no solo del amor se vive, guapo. Yo lo sé, Sagitario, por eso que hago video todos los días, por eso, y super chats, tengo que vivir. En Barcelona la vida es cara, cariño. Vamos a ver. No dice, la carta del juicio, tú vas a tener una oportunidad de empezar algo nuevo, ¿vale, cariño? Sí, algo que tú has estado deseando, algo que tú has estado buscando, ya sea nuevo trabajo, nuevo proyecto, nuevo negocio, algo que tú has estado buscando, cariño. La carta de la templanza, sí, te van a proponer firmar un documento o hacer un trámite legal también, porque tenemos la templanza y la carta de la justicia. Mira, hay propuestas de documentos o trámites legales, ¿sí? Puede ser que a lo mejor me dicen, vale, perfecto, pero antes de firmar te aconsejo que mires todo, ¿vale, cariño? Mira todo. No seas tan confiado, no seas tan confiada. Muy bien, vamos a continuar. No digo que sea malo, simplemente mira todo. Ya está. A ver, vamos a ver las características, Sagitario, con mucha fe. Vamos a ver las características. ¿Qué nos quieren decir para vosotros? Te voy a dar mucha información. A ver, Sagitario. Muchos de vosotros están lidiando con otra persona que puede ser de elemento fuego. ¿Es una persona muy espiritual o es una persona que a lo mejor practica algún tipo de deporte? Puede ser yoga, meditación, relajación, etcétera, etcétera. Piel blanca o piel trigueña. Veo que es delgada o delgado. Tú ve tomando lo que es tuyo, porque puede coincidir al 100% en la descripción o solamente una parte. Algunos de ellos o de ellas tienen lo que es el cabello rasta, ¿vale? Largo, se hace trencitas, cariño. Me dice, la carta de la justicia, tranquilamente estás lidiando con una persona que puede ser de elemento aire, puede ser que tenga rasgos asiáticos, los ojos chinitos como el mío, ¿vale? Sí, chinitos como el mío. Cabello negro, puede ser que se pinte el color castaño, caoba o color rojo, ¿vale? No es una rubia ni rubio, no. Es una persona con la cual de repente tiene mucho carácter o trabaja algo relacionado con las leyes, documentos, etcétera, etcétera. Puede ser tranquilamente también que tú estás teniendo algún tipo de problema legal o vas a tener un problema legal con este tipo de perfil. Me vuelve a decir, elemento fuego. Muchos de vosotros están lidiando con una persona con la cual de repente conociste en una reunión, en una fiesta, en una discoteca. O puede ser que esta persona trabaje algo relacionado con el mundo del espectáculos. Con textura normal, delgado, delgada, cabello largo, castaño, rojo también puede ser. Hay una persona que a lo mejor te ofrece amor, pero sientes que no es muy estable, sientes que va muy a su aire. Puede ser que esta persona sea menor que ustedes. Tiene los ojos claros, algunos de ellos ojos claros, otros no.
Esta persona tranquilamente vive cerca de la mar, del puerto, de la playa, o su trabajo está vinculado con el mar. Sientes que me dice Richard, como dicen esa frase en Perú, siempre me promete cosas. ¿Qué piensa? Que yo creo que los chanchos vuelan o los cerdos vuelan. No es así. Esta persona te ama, cariño, pero le falta madurez, le falta estabilidad, le falta asentar la cabeza, que digo yo, ¿vale? No vaya a ser que estés lidiando con una persona que sea hijito o hijita de mamá o de papá y por eso vienen los problemas. Muy bien, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Hasta la vista y te me cuidas, Sagitario. Besos.